Ricardo Monreal el día de hoy estuvo también en el Estado de México, él andaba por Toluca. Y en rueda de prensa, Ricardo Monreal se quejó de la contienda, ¿no? Qué raro, Ricardo Monreal quejándose, no sé, no me suena a Ricardo Monreal. ¿Por qué? ¿De qué se queja Ricardo Monreal en este caso? Que sí, hay que quejarse. Se queja que no hay una paridad en la contienda y habla sobre gastos excesivos de los demás competidores. El senador con licencia denunció que de la Ciudad de México a Toluca vio 30 anuncios de una sola persona. Y Ricardo Monreal hace un llamado a la dirigencia de Morena para que esté atenta a un posible exceso de gastos de los aspirantes en la interna rumbo al 2024, pues según el zacatecano, los costos de este tipo de publicidad exceden los 5 millones de pesos autorizados de cada participante. Durante su recorrido por la carretera de la Ciudad de México a Toluca, Monreal contabilizó decenas de espectaculares en el trayecto con la imagen de los aspirantes de la coordinación del Comité de la Defensa de la Transformación, lo que violaría las reglas del piso parejo. Y pide que el partido político lo vea con urgencia y por esa misma razón exhortó a sus compañeros a moderarse en los gastos de promoción, pues también ha detectado pintas de bardas y eso podría traerles problemas ante el INE. Y porque yo veo luego muchos comentarios cuando dicen que algunos candidatos podrían poner en riesgo la interna de Morena, muchos a veces piensan que yo le estoy dando sugerencias. No, hermanas y hermanos, créanme, yo no estoy descubriendo ningún hilo negro. Pienso como muchos otros ciudadanos y como muchos otros políticos. Y alguien tiene que avisarles que esto va a estallar. Pero el asunto aquí es que hay dos puntos con Ricardo Monreal. El primero es que habla que no hay un piso parejo porque estarían sacando más de los 5 millones. Sí, pero se le olvida a Ricardo Monreal que el propio Mario Delgado dijo que no había límite. O sea, ¿qué es lo que dice Mario Delgado? ¿Cuál es la regla de financiamiento? Morena a sus contrincantes o a sus postulados, a sus 4 gallos, los de Morena partido les va a dar 5 millones. Pero si legisladores se quieren mochar para entrarle, viva México, no hay límite. Y esto yo lo vengo mencionando. Es de estas pocas ocasiones en las que uno podría tener una coincidencia con Monreal. Efectivamente, si el partido no pone un tope de gastos, no va a haber piso parejo, porque no es lo mismo lo que pueda juntar Sheinbaum, lo que pueda juntar Ebrard con sus respectivos apoyos de legisladores, que lo que pueda juntar, por ejemplo, un Noroña, o lo que pueda juntar un Monreal, o lo que pueda juntar un Adán, o lo que pueda juntar un Velasco. Y no estoy diciendo que haya unos más pobrecitos que otros, ¿eh? No. Lo que estoy diciendo es que al no tener un tope de gastos de campaña, están dejando al libre albedrío de cada uno de ellos el que hagan lo que quieran. Y tienes el caso de Adán Augusto, que él dijo que no va a utilizar los 5 millones. Pero si vemos los eventos de Adán Augusto, porque no podemos decir que esto es invisible. Los eventos de Adán Augusto, ok, él no va a usar los 5 millones para sus giras, porque acuérdense que los 5 millones son meramente para los viáticos. Pero alguien tiene que explicarnos de dónde está saliendo la lana para las gorras, quién está pagando sus respectivas camisas. Es muy fácil que nos salgan con la de, y miren, aquí hay un cierto personaje. Es muy fácil que nos salgan con la vieja confiable de él. Yo me pagué mi camisa, cada quien se la pagó y cada quien se compró su gorra. A los políticos, ok, se las compro, pero ¿y a la gente? ¿Neta? O sea, neta. A los políticos que están acompañando la campaña les puedo comprar que ellos hayan mandado a hacer sus camisas y sus gorras y se hayan ajuareado. Se las compro. Pero a la gente, ¿es en serio? ¿Es neta? Por muy barato, échale que 50 pesos. Y miren, y no estoy diciendo que no haya gente que compre artículos de Morena. Sí las hay. Pero normalmente, ¿qué artículos compran de Morena? Los que son de la insignia Andrés Manuel López Obrador. El AMLito de peluche, el llaverito de AMLO, el pin de AMLO, o sea, todo el marketing que hay en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador lo compran. Eso es lo que pasa. Entonces, estamos también en tiempos de campaña. Si Morena no le pone un límite a todo esto, las cosas se van a complicar.
Ojo, se van a complicar. Y aquí hay un tema en particular que quisiera tocar, de los políticos que están acompañando a ciertos personajes. Y hablo en particular de este hombre que está justo acá, el que usted ve detrás de Ricardo, detrás de Adán Augusto. Él fue director de aduanas antes que Horacio Duarte. Él llegó con el equipo político de Olga Sánchez Cordero. Y este personaje en particular lo sacaron de la secretaría, o sea, porque estuvo en la subsecretaría de Gobernación, y lo terminan sacando también de aduanas. Ojo, ojo con este personaje que ahí está. Se llama Ricardo y hay mucha información en torno al exdirector de aduanas, que también estuvo como subsecretario de Gobernación con Olga Sánchez Cordero. Y el lugar, el papel en particular de este hombre es que ha sido cuestionado. Ricardo Peralta. Ricardo Peralta estuvo en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si no estoy mal, todavía lo está. ¿Por qué? La Administración General de Aduanas cesó a 3 administradores de Baja California vinculados con Ricardo Peralta, que es este hombre que usted está viendo atrás, que fue el primer titular de aduanas de la 4T por pérdida de la confianza en sus labores como funcionarios del SAT. Ricardo Peralta, luego de que fuera relevado del puesto en mayo del 2019, fue nombrado subsecretario de Gobernación, cargo que ocupó durante poco más de un año y luego lo tuvo que dejar cuando el gobierno desapareció la subsecretaría por medidas de austeridad, por una instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando estuvo en aduanas, a Peralta le detectaron irregularidades que fueron exhibidas en medios de comunicación. En ese entonces, la titular del SAT era Margarita Ríos Farjat, que actualmente es una de las ministras de la Suprema Corte que se le volteó al presidente. Y en ese entonces, cuando estaba en el SAT, le reclamaba por haber publicado un esquema para importar hidrocarburos que no había sido autorizado ni por ella ni por el propio presidente de la República. A Peralta lo vincularon con grupos criminales. Hubo en particular una reunión que se dio, o sea, empezaron a salir todas estas reuniones en las que había participado Ricardo Peralta. Usted busque la información, en las que se le vinculaba con grupos criminales. Él estuvo acusado de reunirse en Tamaulipas con líderes de la columna armada, un grupo que está entre parte de grupo criminal y entre que parte dice que son como estas autodefensas, ¿no? Pero Ricardo Peralta, si de algo sí fue acusado, si de algo sí se le acusó y por ello perdió el trabajo, fue por publicar un esquema para importar hidrocarburos que el presidente de la República no había autorizado. Y dejen el SAT, el presidente. Estamos hablando de hidrocarburos. Uno de los cocos del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los puntos medulares en el que Andrés Manuel López Obrador se ha centrado para, pues, manejar una política en donde no se permita el huachicoleo y en donde desde las aduanas no se permita el otro huachicoleo, porque está el huachicoleo ilegal, que de por sí el huachicoleo debería ser ilegal en todos sus ámbitos, pero está el huachicoleo ilegal, el del voy a robarme el combustible, lo voy a ordeñar, y está el huachicoleo que hacen legal con vueltas, o sea, que es como, me hago como que no vi, pero sé que estás huachicoleando y que lo hacen con el permiso de los funcionarios. Entonces, muchos funcionarios que estuvieron en tiempos de Ricardo Peralta fueron cesados por pérdida de confianza.
fueron de los investigados por pérdida de confianza. Y Ricardo Peralta, una vez que pierde la chamba en aduanas, porque no duró ni siquiera el año en aduanas, o sea, Andrés Manuel López Obrador llega en noviembre del 2018. 2010, o sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Fueron literalmente 7 meses los que Peralta estuvo en el cargo, en aduanas. De ahí se fue a la subsecretaría y estuvo un año, llámenle un poquito más de un año, en una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, que después desapareció el propio presidente López Obrador y a partir de ahí se quedó sin trabajo y no habíamos vuelto a saber de Ricardo Peralta porque se había mantenido como un operador político de algunos personajes, pero nunca como en un escenario mucho más político. Hasta este momento que lo vemos detrás del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto. Es un personaje que ha sido cuestionado bastantito, muy cuestionado. Muy cuestionado. El propio Santiago Nieto mencionó que al menos estos funcionarios cesados que estuvieron dentro de la administración de aduanas de Ricardo Peralta, que eran del grupo político de Ricardo Peralta, eran operadores de una red de tráfico de influencias que estaban en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando entonces Santiago Nieto estaba encabezando la secretaría. Entonces, así como que digan, ay, miren, qué maravilla que tenemos a este personaje detrás de uno de los candidatos a la interna de Morena, personalmente no se me hace. Y sobre todo, cuando uno de los cuestionamientos hacia Adán Augusto es, ok, no quieres aceptar los 5 millones de la contienda, maravilloso, entonces dime cómo te vas a financiar. ¿De dónde están saliendo lo que le estás dando a la gente o lo que se le está dando a la gente, las gorras y todas estas cosas? Que no estoy diciendo que sean muchas o pocas, sino que ¿de dónde están saliendo? ¿Quién las está pagando? Y si el partido no va a poner un límite a esto, se puede salir de control. Porque si el partido Morena no dice, este es el tope de gastos que pueden ejercer cada uno de estos con los apoyos que pueden recibir de cada uno de los legisladores y demás, si el partido no dice hasta acá, le están abriendo la puerta a que todos los demás terminen recibiendo financiamiento de sepa Dios dónde, ¿eh? Ese es el tema. Porque parece, o sea, yo entiendo que quizás en Morena están yendo como mucho de, bueno, es un proceso inédito, sabíamos que con Andrés Manuel López Obrador pues nunca hubo esta dinámica, porque era Andrés Manuel López Obrador, no había para dónde buscarle, pero Adán, vaya, ahora ya sabemos que hay opciones, ¿no? Después de Andrés Manuel hay un panfleto de opciones. Ok, qué maravilla, pero ¿cómo vas a controlar que no se dejen tentar en el camino? ¿Cómo vas a controlar que el partido político tenga claras cuáles son las reglas? Hay algo que, y yo sé que a veces, o tengo el feeling que quizás por eso Mario Delgado nos dice que sí, pero no nos dice cuándo. Porque todas estas decisiones han recaído sobre Mario Delgado, del qué ir haciendo. Entonces, primero dijeron que no iba a haber financiamiento, que lo tenían que hacer de manera austera. Luego dijeron, bueno, siempre sí va a haber financiamiento, van a ser 5 millones. Luego dijeron, bueno, aparte de los 5 millones, pues ustedes, vaya, si quieren recibir dinero de sus legisladores, adelante, viva México. No hay, ahora sí que no hay límite, el cielo es el límite, ni siquiera el cielo es el límite. Y luego, Mario Delgado, quien se supone que había renunciado a sus aspiraciones para la Ciudad de México el 2024 para mantenerse en la dirigencia del partido hasta el 2024, resulta, resalta y acontece que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¡Qué cosa tan más maravillosa! No, hombre, pues es que qué maravilla. Entonces, o estás concentrado en poner reglas parejas y en poner límites para que no tengas un despapalle en tu interna y cumplan, porque quiero recordarles nada más que se supone que todo esto, la premisa iba a ser la austeridad, ahí nada más les recuerdo, ¿eh? Si no vas a poner reglas claras, porque va a estar más concentrado en empezar a meter ruido de que quieres ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, aunque se supone que ya habías dicho que no. Entonces en alguien tiene que entrar la sensatez al interior de Morena. Y si no es el Mario Delgado porque está ocupado en otras cosas, que alguien sea, no sé si Tlali, no sé si Pedro Miguel porque está en el comité de encuestas, no lo sé, pero alguien tiene que empezar a poner un orden ahí.